Arrancamos una nueva emisión de Conexionistas y ahora nos vamos a ocupar de un tema internacional porque parece ser que pues alguien se está transformando el ídolo, ¿no? Como que mucha gente está volteando a ver hacia El Salvador, pues todo lo que ha ocurrido allá y todo lo que está ocurriendo y sobre todo pues para bien o para mal da resultados, para bien, para mal pisotea la ley, para bien, para mal hay muchos aristas en el tema de este señor Nayib Bukele. Está con nosotros César Barrios y vamos a charlar un rato con él sobre el tema. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, bien, ¿qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Gracias, le damos la bienvenida y las gracias a don César, un analista experto en estos temas internacionales, en estos temas de la América Latina, de perfiles, ¿no?, de liderazgo político, que ya habíamos hablado con él y espero que seguimos hablando con él sobre estos personajes y esta manera de entender la política ahora, porque como bien nos dijo Armando, el presidente de El Salvador es una figura controvertida porque de un tiempo para acá en varios espacios parece ser que se ha convertido en una especie de modelo a seguir, ¿no? Hay personas que dicen, ojalá y tuviéramos un Bukele, sobre todo cuando se trata de controlar estos temas de seguridad, ¿no? Pero por otro lado hay quien dice, pues no, porque si volteamos a ver su historial, pues así como que cumplir con la ley no es algo que le guste mucho al presidente salvadoreño y se va a reelegir. Viene un proceso de reelección y independientemente de si nos guste o si no nos guste, queremos entender muy bien qué implicaciones tiene esta manera de hacer política. Una manera de hacer política que se ha colgado ya no solamente en América, sino que está, digamos, definiendo un estilo de enfrentar la política en donde quizás lo que tengamos que hacer es revisar estos viejos paradigmas o estas viejas definiciones que teníamos, perdón, para entender los nuevos paradigmas y quizás Bukele represente uno de ellos, no lo sabemos. Entonces, por eso está aquí con nosotros don César Barrios, que nos va a ayudar a entender esto desde su perspectiva experimentada sobre estos temas. Y bueno, César, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues dinos qué es lo que tú estás viendo en este fenómeno Bukele, pongámoslo así. Bueno, antes que nada, feliz año, todavía es tiempo. Armando, Todavía es Edgar, tiempo. un gusto verlos nuevamente y un saludo a tu audiencia. Eh, yo creo que antes que todo habría que dar algunos datos sobre Bukele, quién es este personaje, un hombre joven, un político muy joven de 43 años. Quizás esa es también otra característica en algunos lugares de América Latina, la juventud comienza a emerger, a irrumpir en la clase política y ese es un dato que a algunos nos parece interesante. Pues es un político, pero toda su vida empresario. Tiene una carrera inconclusa de leyes, inconclusa casi, es algo quizás generoso decir. Casi a los 18 o 19 años dejó la carrera, casi cuando la comenzaba, y comenzó a trabajar en las empresas de su padre, que es un empresario salvadoreño del sector publicitario. Y, y en esas cosas estaba cuando agarra un contrato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, un ex grupo guerrillero de El Salvador, que se convirtió a la política, se constituyó como partido, y estas empresas y Bukele, Nayib Bukele en particular, asumen las campañas publicitarias del FMLN. Y en eso, al poco tiempo, en 2012, se constituye en alcalde de un municipio en El Salvador, de Nuevo Cuscatlán, y posteriormente, en el 2015, es alcalde de San Salvador por el mismo partido. Eh, y en el 2019 ya busca la presidencia de El Salvador, pero por otro partido, un partido denominado Cambio Democrático, de corte de centro izquierda. Una corte en El Salvador, una corte electoral, anuló la inscripción de este partido y Nayib Bukele buscó entonces ser la candidatura presidencial por una agrupación de centro derecha denominada Gana y obtiene, resulta electo con el 53% de la votación. Entonces,
con esos datos, Bukele viene del mundo empresarial por negocios familiares, se mete en la política por esta vinculación con el Frente Farabundo Martí, del cual sale por diferencias de algún tipo, me imagino que principalmente por diferencias de liderazgo o de postulaciones, y entonces llega a ser candidato por una agrupación de centro derecha. Entonces, ¿qué nos dice de eso? Aparte del estilo que ya lo conocemos, que podríamos catalogar a Nayib Bukele como un político más bien de corte populista, que agarra elementos de políticos de centro, de izquierda, de derecha, y con eso va constituyendo una forma pragmática de hacer política en el país, al margen de que, sin duda, El Salvador tenía o tiene un gran tema a resolver, prioritario, que era la seguridad interna del país y la criminalidad. Ujú. Entonces, bueno, con eso, con ese dato inicial, yo creo que podemos partir configurando, tratando de abordar a este personaje de forma inicial. De acuerdo, César. En esto que comentas, en esta breve semblanza de Bukele, llaman la atención, por supuesto, algunos elementos, ¿no? Esta posibilidad, por eso hablaba yo de esta ruptura de paradigmas y no sé, y ahí es donde vendría quizá mi principal pregunta, si este es un tema de una ruptura real o si básicamente fue un asunto, como dicen sus críticos, de una aplicación mercadotécnica para lograr una candidatura. ¿A qué me refiero? Eh, pues Bukele es una familia, su padre es un empresario, y son empresarios acaudalados, no son empresarios pequeños ni estos microempresarios que tienen una empresa para sobrevivir. Es decir, logran una cantidad de recursos importantes para acceder a círculos de poder interesantes. Entonces, el primer paradigma aquí es cómo es posible, ¿no? Que un empresario, ¿no? Una familia de empresarios se vincule con un movimiento, ¿no? Revolucionario de izquierda, ¿no? De corte militar como el Frente, y que sean capaces de haber construido ese tipo de relaciones, ¿no? Alguien dirá, ¿no? Pura razón de mercado, es decir, estos movimientos puros izquierdistas de repente resultan ser, en ese sentido, alguien dice que son fraudulentos y alguien dice que traicionan, ¿no? La propia dinámica del movimiento porque necesitan recursos. Y bueno, eso le permitió a la familia de Bukele manejar la campaña del frente. Entonces, ahí hay una primera interrogante que tenemos, porque si eso es así, y no sé qué opines, pues entonces encajonar a los políticos como de izquierda, entonces van a tener una serie de comportamientos, si es de derecha, pareciera ser que hoy este tipo de definiciones y este tipo de perfiles los vamos a tener que repensar, que tú bien lo dijiste. Este es un político que toma elementos de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, para construir su propia candidatura. Entonces, pensar en estos extremos que necesariamente van a ser así, quizá estemos en un error y esta sea, digamos, como una nueva oferta, una nueva forma de construir política. ¿Cómo lo ves tú ahí, César? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo tengo la impresión que al final creo que siempre termina imperando algo que tiene más que ver con la naturaleza humana que con cuestiones de tipo ideológicas o, o que van mucho más allá incluso que el simple hecho de alianzas de tipo este, comerciales o económicas. Yo creo que hay de todo, pero Ujú. aquí me gusta mucho citar a Lord Acton, su frase que se hizo muy famosa en los últimos años de que el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente Totalmente. o Ujú, absolutamente, ¿no? ujú, Eh, Creo que se confluyen finalmente en el poder una serie de factores que te hacen ser una persona que pretende bueno, vamos a hablar de la continuidad de Bukele, de su reelección, por lo ujú. tanto, ahí aplican un poco este principio de Lord Acton de que el poder busca perpetuarse, te corrompe totalmente, en fin. Eh, entonces, en general, el populismo
asume y toma elementos de toda la gama del espectro político para hacer un planteamiento, no diría yo pragmático, aunque en el fondo sí lo es, pero tiene mucho que ver con una forma de entender la política que tiene que ver con cómo se consiguen mejores alianzas, cómo mantienes un liderazgo, cómo en la práctica se traduce a una forma de mantenerte, porque traes una idea de una forma de gobernar el país y confías en que tus ideas tienen que ser las que tienen que imperar. Ahí vemos a Trump, vemos a muchos líderes por todo el mundo, eh, Putin, donde uno se voltee, a Michelle Bachelet o Piñera en Chile, por ejemplo, también, que ya llevan cada uno dos periodos presidenciales cada cual, y se habla de que los dos van a buscar una tercera posibilidad. Mm, Entonces, terminas convenciéndote, creo yo, de que eres la mejor persona destinada para dirigir y conducir a tu país y llevarlo a un modelo del cual tú crees que es la mejor opción. Entonces, sin duda que la asociación negocio, empresa y política es una combinación que les resulta muy atractivos a algunos empresarios. No hay ninguna excepción. En América Latina estamos llenos de empresarios que han buscado su, su, diri- sus candidaturas, la presidencia y conducir su país. Hay muchos casos, pero finalmente termina, creo yo, siendo un tema de egos. mm, Hay un componente de ego, me da la impresión muy fuerte ahí, en donde finalmente el gusto por el poder termina siendo algo que va a veces más allá del simple hecho de haber logrado eh, pues sacar ventaja económica de la posición política en la que te puedas encontrar en determinado momento. ujú. Creo que ahí entonces ese factor humano es el que más termina pesando, más allá de las ideologías o las posturas. De acuerdo. Aquí a mí me llama mucho la atención que pues, si uno se pone a ver ahorita noticias que provenientes de allá de El Salvador, pues por un lado están todas las maras, todos los presos en esas cárceles que les hicieron nuevas, todos amarraditos, todos pues prácticamente desnudos, vaya, algo que no necesito estar ahí para darte cuenta que hay varios derechos humanos que se están violando de alguna u otra manera, ¿no? Pero por el otro lado, pues ves las calles de El Salvador, te encargan de subirnos las fotografías de la gente en la calle, los niños jugando en los parques. Vaya, todo es alegría y felicidad ahorita ya en El Salvador. Quiero suponer, quiero imaginarme que mucha gente, pues obviamente está muy contenta. ¿Por qué? Pues porque están recuperando sus espacios, sus lugares, ya pueden salir a la calle sin miedo, etcétera, etcétera. Pero pues obviamente hay una amplia gama, un sector muy grande, pues que tienen al pariente en la cárcel y que si fue o no fue, pero pues mientras tanto ya está allá. ¿Cuál es ahorita el sentir general de la población, más allá de los empresarios, más allá de la gente que se encarga de hacer toda esta propaganda? ¿Cuál es el sentimiento en las calles ahorita ya en el país? Bueno, las encuestas señalan que la aprobación de las políticas de Nayib Bukele tienen, particularmente esta política de su programa llamado el Plan Control Territorial, que es su gran programa de seguridad pública, tiene más del 90% de aceptación y de aprobación en los sondeos de opinión. Mm. El propio Nayib Bukele, las últimas encuestas lo citan en más del 75% de adhesión al voto para su candidatura presidencial. Se piensa que su partido, el partido que él creó, Ideas Nuevas, va a obtener una mayoría aplastante en esta elección. Entonces, yo creo que eso refleja un poco entonces también el sentir de la ciudadanía que está muy de acuerdo con la gestión en este ámbito del presidente. Se matiza y se valora de alguna forma no tan positiva, pierde adhesión
o aprobación cuando se les pregunta a los ciudadanos sobre otros ámbitos de la vida nacional, la economía, Claro, bueno, obviamente los derechos humanos y etcétera, pero finalmente la ciudadanía aprueba esta política de seguridad del presidente. Entonces, yo creo que eso refleja un poco ese sentir. No tengo mucha información, tengo claro, algunos contactos allá, pero he perdido. Pero si uno ve, por ejemplo, estas encuestas del Latino Barómetro, este think tank que evalúa cada año cómo evaluamos los latinoamericanos nuestras democracias, cada año de manera consistente ha ido perdiendo eh, aprobación el sentir de los ciudadanos de vivir en una democracia respecto de lo dispuestos que están a perder estos espacios de libertad por gobiernos más autoritarios, pero que representen o signifiquen una mejoría en los niveles de seguridad y lo que acabas de comentar. Entonces, yo creo que ok. tanto como en El Salvador, como en el resto de Latinoamérica, y como lo comentaba Edgar al inicio, comienza todo el mundo a decir, quisiéramos tener a un Bukele aquí también. En México, en más de una ocasión, lo hemos visto eh, Sí. planteado por diversos, en fin, Oye, comentaristas. O... aquí me gustaría seguir la pregunta, perdón, Edgar. En el sentido de que la clase política, pues obviamente cuando un político ve este tipo de cosas, pues para tarde o temprano termina subiéndose al carro. ¿Cómo está ahorita el sentir de esta clase política? ¿A favor de Bukele, de se están subiendo, se lo están comprando? ¿O al contrario, hay alguien que salga a decir, ¿saben qué? Pues está bien esto, pero pues la ley es la ley y los derechos humanos son los derechos humanos. ¿Cómo está ahí ese sentir? Bueno, el candidato que le compite a Bukele está, no supera el 5% de intención de voto, que es del Ujú. Frente Farabundo Martí, el partido de izquierda o de extrema izquierda. Ex Eh, clientes. y los que siguen de los demás partidos no llegan al 2%. Entonces, es impresionante. Bueno, eso según los sondeos de opinión. Al final, siempre las elecciones terminan diciendo otras cosas, pero no creemos que vaya a haber alguna sorpresa en ese sentido. Eh, el partido de Bukele, él gana con una alianza de centro-derecha, pero luego él crea su propio partido y nuevas ideas. Y con este partido, la intención de voto es, él se va a llevar el carro completo en la siguiente elección, si las encuestas están en lo correcto. Eh, y por lo tanto, la oposición y todos los demás pues, partidos que no estén en la alianza del presidente Bukele, eh, prácticamente no van a figurar. De hecho, cuando gana Bukele en el 19, él crea una nueva alianza con partidos y destituyen a una mesa, a una sala del Tribunal Constitucional. Y esto es un dato interesante. La sala electoral del Tribunal de la Corte Suprema y esta sala, una de las primeras resoluciones que adopta, eh, bueno, al tener la mayoría legislativa, destituyen a una sala de la Corte Suprema que tenía que ver con los dictámenes de constitucionalidad y electorales. Esta nueva sala decide que sí se puede reelegir el presidente de la República por 2 periodos consecutivos. Hay una redacción en la Constitución que generó estas dudas, porque decía que el presidente no podía tener una continuidad para 2 periodos. Entonces salió por allí, nunca faltan los abogados que meten la duda y dicen, bueno, si el presidente renunciara, entonces ya no sería continuo el periodo, porque él habría estado unos meses fuera. Y lo que hizo fue pedir licencia en noviembre a la presidencia, ya no es presidente, asumió a alguien en su reemplazo para irse como candidato. Entonces, esta sala, estos nuevos ministros de la Corte, por supuesto que del sector político del presidente o cuando menos no contrarios a él le dieron la razón y el presidente. Entonces la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección de los presidentes y con este resquicio legal Nayib Bukele puede ser presidente. Es interesante porque
aquí vemos también, contestando a tu pregunta, que sectores políticos de Iberoamérica, el presidente Sánchez en España, otros expresidentes, han planteado una queja en la OEA, la Organización de Estados Americanos, quejándose de esta situación de Bukele de vulnerar el Estado de Derecho. Curiosamente no lo hacen en Venezuela, lo hacen acá, pero bueno, eso ya es otro cuento. Eh, Y entonces vemos que hay un intento por sacar o por tratar de establecer allí algún estatus de ilegalidad o de inconstitucionalidad. Pero bueno, Nayib Bukele es candidato, ya está inscrito, ya está en carrera y vamos a ver qué pasa el fin de semana. Y creo que, a ver, Exacto. regresando al tema de los implicaciones de su reelección, me parece, al escucharte, César, que lo que tenemos es, en estas nuevas formas de hacer política, este componente humano que mencionas, ¿no? Necesitamos un individuo que tenga este carácter un poco mesiánico, que él asuma que él, por este tono mesiánico humano, ¿no? Se asuma como la solución a los problemas del país, pero por su parte también necesitamos un ciudadano y un electorado que lo crea. Es decir, no es suficiente con que, si no, podremos tener la calle de 100 candidatos de estos tipos que se asuman como ellos son, pero solo muy pocas figuras logran impactar y sobre todo sumar y coordinarse y hacer sentido, ¿no? A un electorado que normalmente, ¿no? Lo sigue y no solamente es una intención de voto, sino hay todo un tema de movilización social al respecto de un individuo. Y ahí está Trump, y ahí estuvo Milei, o está Milei, y entonces tenemos ahora a Bukele y los que se sumen. Eh, Ese es como un primer elemento. Y luego este otro segundo elemento de este asunto de poner la problemática nacional al centro y cualquier cosa que haya que hacer para resolverla hay que hacerlo. Es decir, si el problema es la seguridad, entonces nos vamos a abocar y inclusive, Armando, decías el tema de los derechos humanos. En varias de las conferencias de Bukele ha dicho, ¿quién tiene más derechos humanos? ¿El que comete el delito o el ciudadano de la familia salvadoreña que está afuera? ¿Por qué unos pesan más que otros? O sea, esta figura está, para mi gusto, planteando o haciendo preguntas que desafían el status quo de ciertas definiciones. Es decir, a ver, lo que está haciendo es, pues yo voy a reinterpretar los derechos humanos, no los voy a desconocer, pero le voy a dar un peso específico porque, pues sí, en una lógica política, en una lógica de seguidores, en una lógica de voto, pues me importa más que las familias salvadoreñas, pero al final, voten por mí, pero al final de cuentas, pues lo que está proponiendo es eso. Y sus críticos, ¿no? Han registrado este tipo como de incumplimientos o mentiras, en donde, bueno, desde Nuevo Cuscatlán, que prometió que iba a haber agua siempre, no ha habido agua, y entonces empiezan a como a rascar para construir esta historia negativa, o porque no les cae bien Bukele, o porque no están de acuerdo por alguna razón, ¿no? Y empiezan a presentar esta otra historia de Bukele y lo empiezan se comienza a tratar de crear esta narrativa desde el otro lado de una oposición, digamos, pobre, como tú dices, los resultados de las encuestas, pues 5%, y vamos a ver cómo es la intención de voto, que no ha sido capaz de hacer este contraste, pero pone estos elementos como tratando de sugerir, tenemos un dictador en potencia, ¿no? Y entonces ese dictador no va a respetar las leyes, pero por otro lado tenemos una población que dice, pues a lo mejor no me interesa que se respeten todas las leyes, pero yo lo que quiero es que mis hijos salgan a jugar a un parque. Y ahí hay un choque de interpretaciones de una realidad salvadoreña, pero en estos términos de legado, César, de estas señales que se mandan como ejemplos para el resto de los políticos o el resto de los países donde va a haber elecciones, ¿no? Si esto es suficiente como para que podamos hablar de una tendencia, en el caso de América, ¿no? En donde la política se basa allá, y más allá de tener, digamos, como convicciones o como análisis forzados, ¿no? Que nos digan, es que tenemos la ola rosa y viene la ola verde y la ola, ¿no? Como si todo fuera pendular y además pendular en el mismo sentido. ¿Mm? Eh, eh,
para entender como efectos dominó, ¿no? Y lo veo así. Entonces, no veo yo, por ejemplo, que en el caso mexicano, ninguna de las dos candidatas, ¿no? quiera tomar una posición de esta, porque la condición de México para hacer un tipo de programa como lo que es haciendo Bukele me parece que va a romper y tendría muchísimas consecuencias. Y es más, yo no veo que haya la capacidad de la nueva presidenta mexicana, la que sea, que haga algo similar. Pero puede estar equivocado. En ese sentido, César, de ese legado, tú ves elementos en el escenario de la dinámica política de América que efectivamente nos vayan confirmando que es tiempo de entender derechos humanos, ¿qué significa? ¿Derechos humanos de quién? Que es tiempo de entender, bueno, sí, la ley se cumple solamente por términos electorales, eh, necesitamos ampliar los espacios de los periodos de gobierno porque 4 años, 6 años no son suficientes, pero también tenemos este fantasma de los grandes dictadores en la América Latina, de no queremos que se instalen ahí, y entonces estamos como que el ciudadano está en un dilema lleno de confusión, pero para quien hace política, pues quiero pensar que dice, bueno, mira, esto querría decir que si quieres ser político hoy, pues tendrás que ser joven. Tendrás que ser fuera de lo que se cataloga como político. Entonces, pues hay que vestir de jeans, ¿no? Como le hicieron todos los empresarios del mundo de la tecnología. Y con esto cierro mi comentando, cuando Steve Jobs se le ocurrió avanzar y dar a conocer sus nuevos productos en jeans, en un foro muy bien planeado. A partir de que que él hizo ese tipo de presentaciones, todos lo siguieron. Y ahora tenemos a Elon Musk haciendo exactamente lo mismo. ¿Tú crees que esto se esté formando o más bien tú puedes decir, cuidado con esas generalizaciones, cuidado con esas tendencias, más bien se explica por cuestiones país y son más eh, casuísticas que causísticas? ¿Cómo lo ves tú? Esa pregunta es fascinante y creo que no tengo la respuesta total a todos los elementos que tú lo planteas, pero Mm, fíjate que es muy curioso. Recientemente en un foro, en una mesa de amigos, eh, nos juntamos a analizar, a opinar sobre el discurso de Javier Milei que acaba de dar en Davos. ujú. Eh, Yo comentaba que en esencia, sin tomar partido o sin revelar mi postura contraria o a favor del presidente argentino, yo decía que lo que plantean, por ejemplo, los liberales es que la disyuntiva entre izquierdas y derechas es una dicotomía que para ellos no existe, porque para ellos la dicotomía es o eres libertario o eres un liberal en un sentido clásico, o eres estatista. Porque tienes estatistas en la derecha y en la izquierda. Sí, señor. En México tenemos una fuerte tradición estatista. Uno puede encontrar a empresarios o agrupación de empresarios decir, es que el Estado tiene que aquí hacer esto, y tiene que intervenir, y tiene que regular, y tiene que darnos más apoyos. Eh, y del otro lado igual, tú te juntas con un grupo de población, de sociedad civil, en fin, de ciudadanos y todos le reclaman al Estado. Entonces tenemos nosotros una fuerte tradición estatal y toda América Latina. Entonces creo yo que en América Latina sí se puede generalizar en ese sentido sobre la pregunta que tú nos haces. Hemos tenido populismos desde hace mucho tiempo. De los más famosos, aquí tenemos a un Lázaro Cárdenas, a Seguro. Perón en Argentina. Ujú. Ha habido en Chile también hubo presidentes muy populistas, Ibáñez, etcétera. En todo tiempo ha habido estos personajes que, que encarnan este clamor popular de sentimientos por... Aparte, los temas nunca son tan extraordinarios. Nadie ha reclamado cosas muy específicas. O sea, no hay una demanda ciudadana por posgrados Ah, qué o por, interesante. o por ciencia y tecnología, en fin. Entonces, Qué interesante, cierto. eh, eh, ni siquiera por salas cunas. Mm, Las salas cunas, que es que debiera ser una política, ya debiera ser como la vacunación, vacunarse contra el sarampión, esas vacunas que te llegaban en la primaria, que ya ni sabías de qué te vacunaban, pero te vacunaban igual, y ahí va acá en filita todos.
Bueno, eso debiera ser, por ejemplo, también una política de Estado, los jardines infantiles, en fin. Pero tampoco son demandas ciudadanas. Las demandas ciudadanas terminan siendo muy genéricas: empleo, crimen, etcétera. Entonces, creo yo que estos fenómenos van a ser continuos. La misma discusión actual en México, platicábamos con otros amigos sobre cómo debía darse una campaña electoral en México, si va a ser, y todos coincidíamos en que a partir de ideas no era posible, porque las ideas, a nadie le va a interesar establecer una discusión o ir a votar por alguien que te va a plantear conceptos. Toda la gente todos estamos esperando en qué momento alguna de las candidatas nos dice lo que estamos esperando escuchar, y ahí nos vamos a decidir por ella. Mientras eso no Ujú, ocurra, vamos a seguir teniendo porcentajes del 30-40% de votantes que no salen de personas que no salen a votar o no se inscriben etcétera. Eh, por lo tanto, me parece que finalmente esto es como que los candidatos terminan siendo, ellos mismos se marketean de una forma tal que prometen cosas como un producto comercial, y finalmente también los votantes nos estamos comportando a veces o muchas veces como compradores o adherentes de algo que nos está satisfaciendo. No, no voto por alguien porque no me llega a mi nivel de expectativas, y sí me decido por tal o por otra opción, o por ninguna, porque finalmente ninguno de los dos es como dejar de comprarse un jeans o dejar de comprarse los tenis porque no encontraste los que buscabas. Entonces, me da la ujú. impresión de que ha habido una banalización también de la vida política y ciudadana en todos los países, en donde estas frustraciones, esta acumulación de expectativas no cumplidas terminan siendo también un gatillador importante de niveles de abstencionismo cada vez mayores. Si uno compara, nadie se ha puesto a sacar en cuenta la evolución de los votos nulos y blancos de cada elección, pero Muy interesante, sí. desde Vicente Fox hasta la última elección. Claro, los votos nulos y blancos no suman más del 5%, pero de Vicente Fox era como el 1%. Con Calderón subió al 1,5%, con Peña sigue al 1. En la última elección creo que ya llega a casi al 3%. Claro, quizás no deciden nada esa cantidad de votos, pero eso está reflejando que cada vez más hay un nivel de insatisfacción o de expectativas no cumplidas con tus opciones de candidatos. Y bueno, a reserva de que Armando tenga una pregunta, para quizás un poco preparar el cierre porque el tiempo nos agota. Yo tengo una última inquietud específicamente en este tema que quizás no tenga que ver solamente con Bukele, sino con la región. El electorado joven se ha convertido como se dice, como decimos, en la fruta de todas las piñatas. ¿No? Es algo que es una como condición que se tiene que mencionar, y entonces el voto joven y el voto de la juventud y etcétera. Eh, y lo estamos viendo en Estados Unidos, entonces pareciera ser que esta definición, ¿no?, de la mercadotecnia política, dadas las condiciones de redes sociales, de la posverdad, de la inteligencia artificial, de todos estos elementos que están ahí, es este mundo de estas generaciones, ¿no? Que ya ni siquiera son millennials, ya estamos hablando de los más recientes, donde se siente cómoda y donde se mueve. Porque es una generación que nació ahí y a partir de ahí está aprendiendo a ser ciudadano y está aprendiendo de la cosa pública en temas de referencias, de divertimiento, de lo que sea, ¿no? Esa es, digamos, que su principal fuente que genera inclusive creencias y conductas. Entonces vemos esta parte, ¿no? Eh, y parece ser, ¿no?, que ese fue, bueno, cuando uno revisa la elección de Milei, que dice, bueno, el peso que tuvo el joven a la hora de votar, y en México ha sido como un especie de caso contrario, donde en México sabes que no vota, por lo que tú quieras, ¿no? Pero empiezan a cambiar las cosas porque ves una mayor participación. Podríamos decir que es ese voto joven, ¿no?, el que pudiera ser el hilo conductor que empieza a definir las elecciones en toda América. O
sea, pensando desde Trump, ¿no? Hasta Trudeau, ¿no? O sea, bajar y recorrer todo el continente en donde decir, dadas estas nuevas circunstancias, podríamos pensar que justamente, ¿no? Estos candidatos que parecen más, menos políticos y más cercanos a una realidad que, digamos, lo vemos en Xóchitl Gálvez, en donde parece ser que es una convicción y hasta un acierto, ¿no? El que ella tenga un lenguaje florido, y entonces resulta que eso es lo nuevo, ¿no? Y luego vemos a Movimiento Ciudadano, con todas sus apuestas a decir, bueno, es que lo fresco es ahora ser grosero y atreverse a vestirse. Entonces, o sea, una serie de cosas ahí que están, que pareciera que la comunicación política y la mercadotecnia ya entendió que ese es el camino y por lo tanto eso va a definir el perfil de los nuevos políticos. ¿Tú ves algo, elementos que vayan confirmando esta tendencia y que por lo tanto, de aquí en adelante, ¿no? Quien se presuma como o que parezca como un viejo político, independientemente del país? En el caso de México me sorprendió muchísimo ver políticos rancios, ¿no? De esta generación priista, dura, parsimoniosa, eh, empezar a hacer campañas en TikTok, porque parece ser que si no hacen eso, no están presentes en la vida pública. ¿Tú crees que este sea un hilo conductor que nos permita entender estos fenómenos de exportación de personalidades y que finalmente, César, como tú bien lo mencionaste al principio, que hagan que de aquí en adelante el populista va a ser un perfil inevitable? ¿Cómo lo ves? Eh, a mí, bueno, yo sí tengo la impresión que finalmente estos avances tecnológicos y estas nuevas modas, más la irrupción de cada vez más de nuevas generaciones en la vida ciudadana y política del país, eh, terminan definiendo muchas veces las cosas. Eh, también creo que el candidato y su perfil o la estrategia de marketing que le hagan termina también definiendo muchas cosas. Eh, pero bueno, en Brasil eligieron a un Lula y él Ujú. ya no es un político. Sí, Antes ¿no? tenemos también en Uruguay se me acaba de ir el nombre, un viejo político también allí muy querido y famoso por toda la región, Mujica. Mujica. Y aquí elegimos también a un presidente que no es, tenemos a un presidente que no es de las nuevas generaciones y al parecer tuvo una votación del segmento joven muy alta. Entonces, tendría que ver entonces como con los discursos. El presidente de Ok. México prometió romper y cortar con las inercias y su discurso fue fresco, más allá de que su estilo no lo sea, pero eh, Milei también, ¿no? O sea, en el fondo la rebeldía juvenil, ¿cómo la logras captar en tu discurso o en tus planteamientos o en tus estrategias electorales? Y yo creo que eso sí puede ser un factor decisor. Por otro lado están las nuevas tecnologías y sin duda, si no haces campaña por TikTok, en la práctica no la estás haciendo, ¿no? Mm. Ya cada vez cuesta más hacer meeting, llevar gente, convocar, todo el despliegue de instancias, toda la logística que implica mover eso, como la maquinaria del PRI lo hacía en su tiempo, ahora lo está haciendo Morena, se le ha facilitado estar en el poder y ganar una serie de territorios, se les facilita la logística y movilizar personas, pero al mismo tiempo, si no lo haces por redes sociales, en la práctica no existe. Entonces, creo que cada vez más la complejidad de las elecciones termina siendo un producto y un resultado de esta combinación de elementos y la inteligencia con la que las puedas utilizar. Decían expertos aquí en México que los jóvenes votan, se inscriben a los 18 años y como es tu primera experiencia la quieres hacer, quieres ir a votar y saber que cumpliste, pero en la segunda elección ya no te interesa tanto, en la tercera pues ni vas a votar. Entonces hay un segmento de adultos jóvenes en donde está un porcentaje alto de la
del abstencionismo. Y tengo la impresión de que eso se replica en el resto de América Latina. Eh, Hay un electorado duro, que es los nuevos jóvenes o los que votan por primera vez, y los adultos mayores, los grandes, la gente adulta, Ujú. que va a votar por conciencia, en fin. Pero hay un segmento del abstencionismo muy fuerte en los adultos jóvenes, porque ya hay desencanto, porque ya ven que la política es siempre elementos repetitivos, etcétera. De acuerdo, de acuerdo. Entonces no hay, ahora sí que no hay que generalizar todavía porque siempre va a haber este elemento que haga la diferencia. Pues César, muy interesante lo que comentaste sobre Bukele. Definitivamente habrá a ver qué otras cosas plantea, porque si sigue montado, digamos, en esa tendencia y se confirma ya estando en el gobierno y vuelve a repetir, ¿no? Otro periodo de gobierno, digamos, con esa solidez desde la perspectiva de los propios salvadoreños, pues yo a mí me parece que cada vez más esta solución que ha puesto en la mesa, quiero pensar que estas audiencias la van a empujar, no es que los políticos la adopten, sino van a decir, oye, si en El Salvador se pudo, porque aquí no, guardadas todas las distancias de la complejidad territorial, de los grupos de poder. Me parece que de repente eso al electorado se le escapa del radar, pero en fin, ya veremos. Y bueno, pues no queda más que agradecerte la amabilidad de tu tiempo y quedar contigo porque me parece que hay muchos temas todavía que conversar y aprovechar y sacarte el jugo, como decimos, de tu experiencia y tu conocimiento en estos temas. Y entonces, bueno, César, pues muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido también soy yo por la invitación y considerarme en estas rondas de opiniones. Yo con mucho gusto sigo colaborando con ustedes en lo que consideren. Un fuerte abrazo y que sea un buen año para todos. Magnífico, César. Un favor, ¿cómo podemos conectar contigo? Somos conexionistas, redes sociales, ¿cómo podemos seguir? Eh, Tengo una cuenta en LinkedIn, César Barrios Pacheco, mi segundo apellido. Allí a veces comento algunas cosas relacionadas con temas de política y de economía. Eh, Tengo Facebook también, pero ahí me concentro más en temas culturales y de viajes, entonces soy más aburrido en en ese tema. Magnífico. Pues una vez más, muchas gracias y pues esperemos verte muy pronto por acá de nuevo. A nosotros nomás nos queda decir que somos Conexionistas MX, tanto en Facebook como en Twitter, o en X, como se llama ahora. Somos Conexionistas México en YouTube y en Spotify. Y también nos pueden encontrar en Telegram como Conexionistas, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de conexionistas.